Yo he elegido esta vida. Convivo a las mil maravillas con la soledad. Así declaraba en 2025 Julio Iglesias a una revista. Y hoy, como aquella película llamada Fedora del gran Billy Wilder de 1978. En aquella película Fedora se retiraba a una solitaria isla de Corfú, en Grecia, rodeada de misterio, de rumores y de versiones que no coincidían. Hoy, Julio vive en el Caribe solo, en la soledad, lejos de su familia. Pero también, así como Fedora es observado desde lejos, nadie sabe del todo cómo está, qué piensa, si canta aún para sí mismo. El aislamiento convierte a la persona en relato. Fedora se ocultaba para no ser desmentida por el paso del tiempo. Julio se aparta para no tener que explicarle a nadie. Así que como Fedora, Julio ha entendido que hay una edad en la que la fama deja de ser compañía y se vuelve ruido, y que el verdadero control no está en aparecer, sino en saber desaparecer a tiempo. La isla de Corfú en Punta Cana no es una huida, es un último acto de autoría sobre la propia vida. Aquí el sol cae lento, las noches no piden confesiones, nadie exige. Así que ahora Julio Iglesias, como Fedora, ha elegido el aislamiento no como castigo, sino como refugio, porque hay leyendas que no se apagan, simplemente bajan el volumen para poder escucharse a sí mismo. Pero lo que muy poca gente sabe es que no es la primera vez que Julio escoge la soledad. En 1985, durante una entrevista, dijo: hay un momento de la vida de los hombres que tenemos que elegir, y yo he elegido. Y se refería, eso lo dijo en 1985, en un momento crítico, ya que había perdido la voz en un concierto en Frankfurt y había tenido que someterse a una intervención quirúrgica y alejarse por un breve tiempo de los escenarios. Pero en vez de irse con su familia, se refugió en una isla caribeña, la de Nueva Providencia, en una villa muy bonita, donde prácticamente vivió una vida aislada, casi penitente. De hecho, allá sería que se tomarían las famosas fotos vestidos de blanco, que serían portadas de discos años más tarde. De blanquito salía. En una super casa, casi similar a la que ahora vive en Punta Cana, en Coral 5. En esa hermosa propiedad, rodeada de pequeñas cabañas o bungalows, enfrente del mismísimo mar Caribe, como quien ha decidido no darle la espalda al tiempo. En esas cabañas dispersas, casi humildes frente a la vastedad del azul del mar, como satélites pequeños de una vida que se replegó hacia adentro. Todo es amplio y luminoso y azul y verde, pero extrañadamente contenido. El lujo aquí no grita, sino simplemente habla despacio. Las mañanas para Julio entran sin pedir permiso, palmas altas, viento tibio, una escena que refleja el cielo como si fuera otro espejo más, uno de tantos, en la vida de un hombre que fue mirado durante décadas. Ahora en cambio él mira o simplemente escucha. El sonido del mar hace lo que antes hacían los aplausos, marcan el ritmo. Julio ya camina despacio, tiene 80 y tantos años, no por cansancio sino por decisión. La soledad que habita no es un abandono, es simplemente la selección que él quiso y la que tanto defiende. No es ausencia de gente, sino exceso de recuerdos. Aquí no hay giras, ni focos, ni coros, ni multitudes. Hay tardes largas, libros abiertos que no siempre se leen, canciones que tal vez se tararean, sin micrófono. Porque hay una vida que se baja del escenario y se sienta por fin en primera fila. Y ahí es donde entraba la analogía de Fedora. ¿Es el ocaso o es el deseo de la soledad total? Sea cual fuere, Julio así lo ha decidido.
En cuanto a las denuncias de las ex trabajadoras del cantante, quienes lo acusaron de maltrato, fueron unas colaboradoras encargadas de las mansiones de Julio en la República Dominicana, y que al parecer una de las condiciones para trabajar con él es total discreción, y esa discreción va desde no tomar fotos, no hablar de la familia de Julio Iglesias, no enamorarse si llega un trabajador varón a hacer algún trabajo a la casa de Julio Iglesias, y tampoco se podía tener novio. Eran las condiciones que exige Julio Iglesias para que una ama de casa trabaje en su casa. Así que sea cual sea el motivo, sea cierto o no sea cierto lo que se afirma, las ex empleadas, Julio es un tipo que ha hecho su mundo solo, y para eso tenemos que retornar al pasado, cuando en 1986 Antonio del Valle, ex empleado del artista, publicaba un libro titulado Truán o Señor, secretos íntimos desvelados por su mayordomo, unas memorias en las que repasaba sus 4 años de convivencia con el astro, donde confirmaba que, tras el triunfo de Julio en los Estados Unidos a comienzos de los 80, la estrella se volvió cada vez más lejana. Se distanció poco a poco de su círculo íntimo, incluyendo su manager y mano derecha Alfredo Fraile, y con el paso de los años empezó a pasar menos tiempo con su familia. Cuando, por ejemplo, los 3 hijos que tuvo con Isabel Preisler se mudaron a Miami para vivir con él en 1984, pero creyendo que iban a convivir con su padre, se equivocaron, porque no se instalaron en la mansión de Julio en Indian Creek, sino en la casa del ex manager del artista Alfredo Fraile en Bay Point. Y ahora ha pasado igual, porque se ha dicho que no convive con ninguno de los 5 hijos que tuvo con Miranda Reinsburger en su casa en la República Dominicana. Allá vive solo, a lo que un amigo íntimo de Julio Iglesias apoya, y siempre ha dicho que Julio siempre ha vivido solo, con secretarios y secretarias, y realmente así lo demuestra, total. Así que como la Fedora de Willy Wilder del 78, Julio también habita en una isla, pero no como un castigo, sino como un refugio. No es encierro, sino el último acto de libertad. Yo soy Ernie y aquí termina esta historia. No sin antes decirte gracias por preferirnos, y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas.